Pregunta 33. ¿Son factores de riesgo de cáncer de mama todos los siguientes excepto uno? A ver, A, historia familiar de cáncer de mama, si es factor de riesgo. B, tabaquismo. C, radiaciones ionizantes, sí, ¿no? D, menopausia tardía, también. E, nuliparidad o primer parto después de los 35 años, también, ¿no? ¿Cuál no está descrito como factor de riesgo de cáncer de mama? El tabaquismo, ¿no? Que es factor de riesgo en un montón de otros tipos de cáncer. Bueno, en cuanto al tratamiento, si el tumor es pequeño, simplemente se extirpa, ¿no? Lumpectomía, se extirpa el tumor y los alrededores, nada más. Si es tumor grande, o sea, es grande, pequeño, está definido por ese tamaño que les dije de 5 centímetros, o se presenta en varios cuadrantes, hay que hacer la mastectomía. Sin embargo, muchas mujeres, así tengan tumores pequeños, prefieren la mastectomía, ¿no? Si ustedes les dicen hay un tumor pequeñito y solo sacamos el tumor o sacamos la mama, yo me imagino que la mayoría dice sácame la mama y hacemos ya después una reconstrucción, pero para evitar pues el mayor riesgo, ¿no? La quimioterapia antes de la cirugía dice puede ayudar a preservar la mama si el tumor es grande, ¿no? O sea, si es que hay indicación de mastectomía, se ha visto que quimioterapia antes puede ayudar, ¿no? A que solamente se transforme en una lumpectomía, ya no mastectomía. Ahora, también se puede usar terapia de supresión hormonal, pero no va a reemplazar a la cirugía. La cirugía es bastante importante acá. El trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal, mejora la supervivencia libre de enfermedad en pacientes que son positivos al receptor del factor de crecimiento, ER2. El trastuzumab es un bloqueante justamente de este receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces lo que hace, si estos pacientes son positivos a ER2, significa que el factor de crecimiento epidérmico es el que está promoviendo el crecimiento del tumor, ¿no? Si lo bloqueamos con trastuzumab, entonces mejoramos la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes. Y para el carcinoma intraductal también se llama carcinoma in situ, ¿no? Es un cáncer, es del tipo intraductal que habíamos visto, pero que solamente está confinado a los ductos, ¿no? A los ductos mamarios. Ahí lo que se suele hacer es lumpectomía, o sea, se extirpa esa zona y se hace radioterapia, ¿no? Con radioterapia. Cuando hay metástasis, el tratamiento ya es más complejo, depende del receptor de hormonas, ¿no? Si es, por ejemplo, positivo al receptor de hormonas, entonces se le puede dar tamoxifeno, ¿no? Para bloquear esta hormona. Se puede hacer oforectomía, o sea, se puede hacer una extirpación de los ovarios para evitar la producción de estrógenos, ¿no? Ahora, peor es el pronóstico cuando la metástasis es en hígado, pulmón o sistema nervioso central. Ahí el pronóstico es un poco más malo, ¿no? Depende también de la severidad de los síntomas, el tratamiento, del tiempo desde el diagnóstico y los tratamientos previos que ya ha recibido, ¿no? Se puede usar en metástasis, se puede usar todo junto, ¿no? Trastuzumab, quimioterapia y terapia hormonal juntos, ¿no? Dependiendo de si tiene receptor hormonal y receptor del factor de crecimiento epidérmico. Pregunta 34. ¿Cuál es el factor pronóstico de supervivencia más importante en el cáncer de mama operable? En el operable, ¿eh? A. El tamaño del tumor primario. B. El grado histológico del tumor. C. El número de ganglios linfáticos axilares con metástasis. D. La edad de la enferma. O E. La presencia de invasión de vasos por el tumor. Nuevamente, ¿cuál era? Ganglios, ¿no? Igual que el anterior. Por eso es que hacen el estudio del ganglio centinela, ¿no? No sé si han escuchado que lo hacen, ¿no? Hay varias maneras de hacer ese estudio, ¿no? Algunos lo hacen por patología y otros lo hacen por gammagrafía, inclusive. El estudio del ganglio centinela. Pregunta 35. ¿Qué subgrupo de mujeres ha sido el más beneficiado por la administración de poliquimioterapia adyuvante tras cirugía por cáncer de mama?
O sea, después de cáncer de mama le hacen cirugía y después le dan poliquimioterapia, ¿no? ¿Quiénes son las más beneficiadas? A. Mujeres posmenopáusicas con ganglios axilares afectos y receptores estrogénicos positivos. B. Mujeres premenopáusicas con carcinoma ductal infiltrante T1N0M0. O sea, solamente que tienen tumor, ¿no? Que no tienen nódulos y que no tienen metástasis. C. Mujeres premenopáusicas con ganglios supraclaviculares afectos. D. Mujeres premenopáusicas con afectación ganglionar axilar, o son correctas la C y la D. Las que más se han beneficiado por este tipo de tratamiento, ¿no? Esas son las premenopáusicas con afectación de ganglio. Nada más, ¿no? A ver, ¿cuál de las siguientes terapéuticas puede estar indicada, dice, pueden estar indicadas en el tratamiento de un carcinoma de mama localmente avanzado o estadio 3? Estadio 3 es sin metástasis, solamente localmente avanzado, ¿no? Con compromiso de ganglios, probablemente con compromiso de músculos pectorales. A. Quimioterapia primaria. B. Radioterapia. C. Tamoxifeno. D. Cirugía. O E. Todas las anteriores son correctas. Aquí puede utilizarse todo, ¿no? Quimio, radio, cirugía, tamoxifeno también como bloqueador de los receptores de estrógenos, ¿no? Aquí puede utilizarse todas las opciones de tratamiento. Las siguientes características se suelen asociar con un relativo mejor pronóstico en el cáncer de mama metastásico, salvo una. A ver, o sea, nos dice que todas ellas nos dicen que ahí tiene un relativo mejor pronóstico excepto una. A. Presencia de receptores estrogénicos en tejido tumoral. B. Derrame pleural maligno. C. Metástasis óseas. D. Intervalo desde la cirugía hasta la recaída mayor de 2 años. O E. Linfangitis carcinomatosa. Es decir, ¿cuál de ellos es peor, no? ¿Cuál nos da un peor pronóstico? De todos ellos es la linfangitis, dice, ¿no? Linfangitis, o sea, compromiso de ganglios linfáticos y vasos linfáticos de manera carcinomatosa, ¿no? A ver, ¿cuál es el porcentaje aproximado de pacientes con cáncer de mama T1M0N0? ¿A qué se refiere eso? A que solo tienen tumor sin ganglios linfáticos y sin metástasis, que sobreviven al cabo de 5 años. ¿Cuántos creen que sobreviven solamente con tumor de mama, sin ganglios? Eso es menos 75%, ¿no? Es buena la supervivencia. Bueno, vamos a ver un poco del cáncer de colon. Dice que existe asociación entre los pólipos adenomatosos y el desarrollo de cáncer. Los pólipos adenomatosos son estructuras benignas, ¿no? Que pueden sangrar en algún momento. Ahora, hay síndromes de poliposis adenomatosas, como habíamos visto hace un rato, ¿no? Síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Torquay, etcétera, familiares. Pero también hay pacientes que no tienen estas enfermedades familiares poliposas y pueden tener pólipos en una colonoscopía, ¿no? El factor de riesgo o el factor de progresión que se ha visto más frecuentemente asociado son estos pólipos. Recuerden, pólipos adenomatosos y desarrollo de cáncer de colon. Ahora, hay ciertos estilos de vida que empeoran o predisponen al cáncer de colon, como ya habíamos visto, ¿no? Obesidad, la dieta baja en fibras, etcétera. Por lo tal, se plantea estilos de vida saludables, ¿no? Para que los pacientes puedan llevarlos. Por ejemplo, para evitar el cáncer de colon se propone hacer ejercicios regulares y vigorosos, dicen inclusive, ¿no? Comer menos grasa, ¿no? Grasa se refiere a lo de origen animal, comer menos grasa. Comer frutas y vegetales frescos, no conservados ni enlatados, sino frescos. Y comer poca carne roja lo restringen a 2 a 3 veces por semana, dice, ¿no? Según las recomendaciones.
Los síntomas de cáncer de colon usualmente son de hemorragia digestiva baja, sangrado, con o sin anemia, depende de cuánto tiempo haya sangrado el paciente para que desarrolle anemia. Especialmente los cánceres del lado derecho, del colon derecho, ¿no? Cursan con anemia. Y los del lado izquierdo, dice clásicamente en los libros, que cursan con constipación o estreñimiento, ¿no? ¿Y hacia dónde tienden a dar metástasis del cáncer de colon? Hacia el hígado y los pulmones. En general, todas las neoplasias de tracto gastrointestinal van a tener predisposición por el hígado, ¿no? El de colon además tiene predisposición por diseminarse hacia los pulmones. Aquí está el estadiaje del cáncer de colon y también incluye el cáncer rectal, ¿no? Decíamos, por ejemplo, estadio 0 es in situ, ¿no? Siempre habíamos dicho que el estadio 0 es in situ. No hay nodos, no hay metástasis. El estadio 1 es el que invade mucosa, solamente la mucosa, sin nodos ni metástasis. El estadio 2 puede invadir la muscular a través o hasta la serosa, ¿no? Inclusive puede llegar a la serosa el estadio 2. ¿Ya? El estadio 3 nos habla de cualquier tamaño de tumor o cualquier nivel de invasión, pero ya que atravesó la serosa, ¿no? Cualquier tipo de tamaño con un solo nodo o más nodos, ¿eh? En el estadio 3 ya hay nódulos linfáticos y en el 4 la característica es que sí hay metástasis ya. Cualquier tamaño o profundidad del tumor, pero con compromiso de nodos linfáticos, ¿no? Ausentes o ausentes, pero con metástasis. O sea, el estadio 3 y el 4 se diferencian porque en el 3 hay nódulos linfáticos y en el 4 hay metástasis, ¿no? Y independiente del tamaño del tumor. Y también hay otro tipo de estadiaje, como les dije, cada cáncer tiene su propio estadio, ¿no? Clásico. Este estadiaje es de Astler-Koller, también se llama de Duke modificado, donde están los estadios A, B, C y D, ¿no? El estadio A, por ejemplo, dice que es un tumor confinado solo a la mucosa, ¿no? O sea, el tumor in situ es lo que acá en el cuadro anterior vemos como estadio 0, ¿no? In situ. O hasta el 1, inclusive invade solo la mucosa. Cuando está confinada la mucosa, miren, la supervivencia a los 5 años es del 90-95%, es alta, ¿no? En el B dice tumor que crece hasta la muscularis, y en el B1, y en el B2 tumor que crece a través de la muscularis y la serosa, o sea, toda la pared. ¿Ya? Va disminuyendo la supervivencia. Por ejemplo, en el B, el B1 vive 75-85 y el B2 vive hasta el 60% de supervivencia a los 5 años, ¿no? El C, en cambio, depende del número de ganglios linfáticos. En el C1 dice entre 1 y 4 ganglios linfáticos regionales de la propia región, ¿no? que drenan la zona. La supervivencia es de 25 a 30. Y en el C2 el tumor se disemina a más de 4 regiones ganglionares, de 4 nódulos linfáticos regionales o más. Y en el estadio D habla de metástasis distantes, ¿no? Hígado, pulmón o huesos. Y miren, la supervivencia es de menos de 1% nada más, cuando hay metástasis. Lo malo, bueno, nosotros deberíamos encontrar a los cánceres de colon en A o hasta en B, ¿no? Porque ahí sangran y se puede hacer sangre oculta en heces. Pero si miren, nosotros ya lo encontramos en C1, o sea, cuando hay nódulos linfáticos, ya casi no podemos hacer nada, ¿no? Y peor cuando lo encontramos metastásico. Y curiosamente tenemos, ahora esto no es solo un problema de la gente con escasos recursos. Nosotros hemos visto en nuestro medio que gente con los recursos económicos necesarios ha muerto por cáncer de colon porque se ha descubierto en metastásico ya, ¿no? Uno de los últimos casos de un congresista y de un comentarista deportivo también antes. Pregunta 39. ¿Cuál es el porcentaje máximo aproximado de pacientes con adenocarcinoma de colon estadio C por Astler-Koller que sobrevive al cabo de 5 años? Al cabo de 5 años. Acá dice 21, 25 a 30, ¿no? Entonces sería 30. Parece que aquí la opción está un poco mal. Es la B, ¿ya? 30.
30%. 40. ¿Qué parámetro con interés pronóstico considera la clasificación TNM y no está contemplado en la clasificación modificada de Diukes-Astley-Coller? No, en realidad aquí la pregunta es ¿qué parámetro difiere entre la clasificación TNM y la clasificación de Diukes-Astley-Coller? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A. El grado de profundidad de penetración del tumor en la pared colónica. Los dos lo contemplan, ¿no? Dicen in situ, penetrado a mucosa, serosa. B. La localización anatómica de los ganglios afectos. En los dos hablan de ganglios regionales, ¿no? Ninguno dice específicamente dónde se localiza. C. La afectación ganglionar. Los dos contemplan afectación ganglionar, ¿verdad? D. El número de ganglios afectos. Ahí está la diferencia, ¿no? Astley-Coller dice menos de 4, más de 4 ganglios. E, B y D son correctas. B y D dice la localización anatómica y el número de ganglios. El número de ganglios, ¿no? A ver, B y D. Aquí dice solamente nodos, no dice dónde, ¿no? En cambio acá dice linfáticos regionales, ¿no? Regionales. Entonces, si es cierto, B y D son correctas, la localización anatómica de los ganglios y el número de ganglios afectos. Un poquito del cáncer de ovario. Factores de riesgo en cáncer de ovario, también la nuliparidad nuevamente, la terapia con estrógenos, bastante parecido al cáncer de mama, la obesidad también se parece al cáncer de mama y la historia familiar, parecido al cáncer de mama. La mayoría van a derivar del epitelio celómico, dice, ¿no? Y no existe un método de screening efectivo, eso es lo que planteábamos en una de las preguntas anteriores, ¿no? No existe un método de screening efectivo en cáncer de ovario. ¿Cómo se hace el estadiaje? El estadiaje es quirúrgico. Lamentablemente hay que abrir a la paciente para hacer el estadiaje. ¿Ya? Se hace histerectomía o forectomía bilateral o menectomía, o sea, se saca también el omento. Se toman muestras de nódulos linfáticos y biopsias peritoneales para establecer el estadiaje. Eso es estadiaje quirúrgico. Y así se estadia, ¿no? Del 1 al 4. En el estadio 1, el cáncer está confinado a los ovarios, solo los ovarios. En el 2, además hay útero, trompas o estructuras pélvicas tomadas. En el estadio 3 hablamos de ganglios linfáticos y peritoneo. Llega hasta el peritoneo. Y el estadio 4 es cuando se extiende fuera del abdomen, ¿no? En algún lugar fuera del abdomen ya. Obviamente a medida que vamos progresando empeora el pronóstico, ¿no? Pero miren esto, ¿eh? Aquellas mujeres con enfermedad residual menos de 2 centímetros, o sea, residual significa que después de un tratamiento ha quedado algo de enfermedad, menos de 2 centímetros, tienen mejor pronóstico que aquellas con mayor enfermedad residual, con más de 2 centímetros de enfermedad residual. Entonces el pronóstico se apega bastante al concepto de enfermedad residual en cáncer de ovario. A las que dejan mayor enfermedad residual tienen peor pronóstico. Pregunta 41. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el cáncer epitelial de ovario estadio 3? ¿No? El estadio 3, ¿cuál es? Ganglios linfáticos y peritoneo, ¿no? ¿Cuál es el factor pronóstico más importante? A. La afectación ganglionar. B. La cuantía de enfermedad residual tras la cirugía. C. La afectación del epíplon mayor. D. La ploidía, o sea, las alteraciones cromosómicas. O E. El tipo histológico. ¿Cuál es? La cuantía de la enfermedad residual tras la cirugía, ¿no? Se opera a la paciente y de acuerdo a la enfermedad residual, ¿no? Más de 2 centímetros, mal pronóstico. Menos de 2 centímetros de enfermedad residual, mejor pronóstico, ¿no? Eso se evalúa con tomografía. (42) ¿Cuál de los siguientes tratamientos pueden utilizarse en el abordaje terapéutico del cáncer de ovario estadio 3? O sea, el que tiene ganglios linfáticos y extensión al peritoneo, ¿no? A. La quimioterapia primaria o neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía.
B, la cirugía citorreductora, tratar de sacar todo lo que se pueda del tumor. C, la radioterapia, obviamente radioterapia localizada. D, la quimioterapia intraperitoneal, dentro del peritoneo. O E, todos los anteriores. En estadio 3, donde ya están comprometidos ganglios y peritoneo, se puede hacer todo, ¿no? Se pueden utilizar todos ellos. Depende también de cómo esté la paciente, ¿no? En su estado general. Bueno, los tumores germinales usualmente se clasifican como seminoma y no seminomas. Ya dentro de cada uno hay un grupo de subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, el seminoma es seminoma clásico puro, seminoma anaplásico, ¿no? Que tiene células menos diferenciadas, y el seminoma espermatocítico, ¿no? Los no seminomatosos, carcinoma embrionario, ¿no? que secreta bastante gonadotropina, por ejemplo, tumor del seno endometrial o saco vitelino de Yolk, el coriocarcinoma, coriocarcinoma que se parece bastante al coriocarcinoma que se deriva de la enfermedad trofoblástica, ¿no? Los teratomas que pueden ser maduro, inmaduro o maligno, ¿no? Y hay tumores germinales mixtos, pero en general seminoma y no seminoma. ¿Ya? Ahora hay una clasificación pronóstica, ¿no? Por ejemplo, que tienen buen pronóstico, pronóstico intermedio y mal pronóstico, de acuerdo a si es seminoma o no. Pero miren, en líneas generales los seminomas tienen buen pronóstico, ¿no? 90% de seminomas dice tiene buen pronóstico, ¿no? No hay metástasis viscerales extrapulmonares, tienen buen pronóstico. Cuando tienen metástasis viscerales o extrapulmonares, el seminoma ya tiene pronóstico a los 5 años de 10% nada más, ¿no? Y los no seminomas depende de muchos factores del pronóstico, ¿eh? No solamente de la extensión, ¿no? Sino, por ejemplo, del alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína, cuando es menor, tiene mejor pronóstico, y cada vez alfa-fetoproteína mayor, mal pronóstico, ¿no? Y la beta-HCG también, la gonadotropina coriónica humana, también está implicada en el pronóstico de los no seminomas. También la deshidrogenasa láctica. O sea, estos tres factores, la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica, están implicados en el pronóstico de los no seminomas, ¿no? De los no seminomas. Pregunta 43. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no produce elevación de la alfa-fetoproteína sérica? Esto es una pregunta repetitiva, ¿no? ¿O cuál de los tumores de células germinales no produce elevación de la alfa-fetoproteína? A, carcinoma embrionario testicular. B, tumor del seno endodérmico testicular. Ataxia telangiectasia, seminoma testicular o gonadoblastoma. Ustedes ven el cuadro anterior, seminoma. En el seminoma no se está contemplando ni alfa-feto ni beta-HCG, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos no produce elevación del alfa-feto? Los seminomas testiculares. Inclusive nos ayudan a descartarlo, ¿no? Cuando no se eleva la alfa-fetoproteína se descarta un seminoma testicular. Pregunta 44. Con respecto a los tumores germinales, señalar la afirmación correcta. La correcta. A, frecuentemente son extragonadales, o sea, frecuentemente fuera. Usualmente, ¿cómo se presenta un paciente con tumor de células germinales? Para empezar, la criptorquidia es un factor de riesgo importante, ¿no?, de hacer. Pero cuando no hay criptorquidia, ¿cómo se suele presentar? Con el varón, sobre todo, con un testículo inflamado, enrojecido y adolorido. ¿Ya? Vamos a ver esto. Frecuentemente son extragonadales. B, la afectación ganglionar supradiafragmática tiene el mismo significado pronóstico que la infradiafragmática. Usualmente la afectación de los ganglios en los tumores germinales es de ganglios retroperitoneales, ¿ya? Usualmente es en retroperitoneales. Y que sean supra o infra parece que tienen el mismo significado. C, en estadios avanzados el pronóstico es infausto, ¿no? O sea, es inexorablemente mortal, dice. D, el nivel de ciertos marcadores tumorales puede tener significado pronóstico.
Sí, eso también es cierto, ¿no? ¿O es correcto o no? Vamos a ver, la respuesta es la D. ¿No? El nivel, o sea, el correcto es que el nivel de ciertos marcadores puede tener significado pronóstico. A 45. Todos los siguientes son factores de riesgo de cáncer testicular excepto uno. Uno de ellos no es factor de riesgo. Historia de criptorquidia. Sí es un factor de riesgo, ¿no? De cáncer testicular. B, historia de orquitis secundaria parotiditis. C, historia de hernia inguinal en la infancia. D, edad entre 25 y 35 años. E, historia familiar de cáncer testicular. ¿Cuál no es factor de riesgo? Es la historia familiar, ¿no? Y todos los demás están como factores de riesgo, ¿no? Orquitis secundaria parotiditis y la edad joven, ¿no? 25 y 35 años. Y ahora acá, algo parecido a la otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes tumores germinales se caracteriza por marcar para la alfa-fetoproteína? Para marcar positivo al alfa-feto. A, seminoma. No. Tumor de seno endodérmico, coriocarcinoma, todos los anteriores o ninguno de los anteriores. ¿Cuál marca positiva para alfa-fetoproteína? Tumor del seno endodérmico, ¿no? Seminoma, más bien dijimos que se descarta con no marca para alfa-fetoproteína, ¿no? Seminoma no produce alfa-fetoproteína. Y el coriocarcinoma, ¿qué cosa produce? Gonadotropina coriónica humana, ¿no? Porque se parece a las células de la placenta. ¿Cuál se considera el tratamiento estándar del seminoma testicular estadio 1? O sea, confinado simplemente al testículo. Estadio 1, que está confinado al testículo. A, dice orquiectomía y radioterapia sobre ganglios inguinales y retroperitoneales. B, orquiectomía y linfadenectomía retroperitoneal bilateral modificada. C, orquiectomía y quimioterapia. D, radioterapia exclusiva. Y E, son correctas A y B. O sea, la orquiectomía y radioterapia y orquiectomía y linfadenectomía. En orquiectomía estamos de acuerdo, ¿no? Hay que sacar, hay que resecar. Y radioterapia también estamos de acuerdo, ¿no? Este es de acá. Radioterapia sobre ganglios inguinales y retroperitoneal. Les dije que la extensión ganglionar de los tumores testiculares usualmente es al retroperitoneo, ¿no? La zona regional son los ganglios inguinales, pero usualmente hacen ganglios retroperitoneales. Básicamente lo mismo, miren, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes se considera el tratamiento más apropiado para un varón de 17 años con un coriocarcinoma testicular con adenopatías retroperitoneales voluminosas? ¿Qué le hacen? A, orquiectomía y observación. B, orquiectomía y quimioterapia. C, orquiectomía y linfadenectomía retroperitoneal. D, orquiectomía y radio u observación ante la posibilidad de que remita. Se parece a la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Acá dice orqui y quimio, dice, ¿no? Coriocarcinoma. El coriocarcinoma responde bien a quimio. La quimioterapia responde muy bien al coriocarcinoma. Y bueno, en cáncer de pulmón ya hemos hablado algo de células microcíticas, ¿no? Células en avena, etcétera. Así que aquí vamos a responder nomás algunas preguntas y aclarando algunas cosas. Pregunta 49. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de supervivientes, dice, a los 5 años dentro del grupo de pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón estadio 1?
o sea que está solo confinado al pulmón, ¿no? Que no tiene ganglios linfáticos. ¿Cuál es el porcentaje de supervivientes? Que no es de células pequeñas, ¿ah? Más del 90, 60-80, 40-60, 20-40, menos del 20. Esto es un dato para memorizar, ¿no? Pero ¿cuál de ellos creen ustedes que sea el porcentaje de supervivencia a los 5 años? 60-80 dice. O sea que si solo se descubre como masa pulmonar sin presencia de ganglios, sobreviven a los 5 años entre 60 y 80. Depende del lugar donde esté también el cáncer, ¿no? Para ver el tratamiento. Si es periférico es más fácil el tratamiento, si es central es un poco más difícil a veces. Y si tiene compromiso mediastínico y todo eso es peor. 50. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de supervivencia a los 2 años, ya no 5, sino 2 años, dentro del grupo de pacientes con un carcinoma de células pequeñas o microcítico de pulmón en estadio limitado? O sea, en un solo sitio. Más del 80 a los 2 años, 50-80, 30-50, 10-30 o menos del 10, en microcítico. A los 2 años, ¿cuánto le ponemos? Miren, 10-30. ¿Qué nos indica esto? Que el microcítico es mucho más agresivo, ¿no? Y el tratamiento usualmente para cáncer de pulmón es, si puede ser quirúrgico, tiene que ser quirúrgico, ¿ya? Y se puede acompañar de radio y quimio. Las quimios suelen ser con cisplatino, derivados del platino. ¿Ya? Pero en el caso de células pequeñas, microcítico, aquí es un poco más difícil, ¿no? La cirugía solamente entra a tallar cuando el cáncer de células pequeñas está bien localizado y es pequeño. Usualmente en cáncer microcítico la cirugía no tiene mucho valor, sino es la quimio y la radio. Y aún así el pronóstico es muy malo en cáncer de células pequeñas. Es bastante agresivo. 51. ¿Cuál de las siguientes consideraciones acerca de la cirugía del cáncer de pulmón es incorrecta? ¿Ya? A. Está indicada con intención curativa, sobre todo en el carcinoma no microcítico de pulmón estadios 1 y 2. ¿Cierto, no? O sea, 1 y 2 significa que es cáncer, el 1 es localizado y el 2 con algunos nodos linfáticos, ¿no? O bueno, localizado y extendido localmente. Entonces, sí, la cirugía es indicada como curativa en los no microcíticos. B. Nunca está indicada en pacientes con metástasis cerebrales. Nunca, siempre, ¿no? Nunca, siempre, falso, ya. C. Ocasionalmente se indica en estadios muy precoces del carcinoma microcítico. Puede ser, ¿no? D. Debe ser considerada en el tratamiento del carcinoma no microcítico estadio 3A, o sea, cuando hay compromiso de ganglios, sin afectación ganglionar mediastínica. Cuando se afectan los ganglios mediastínicos, nadie lo va a operar a ese paciente, ¿no? Son de difícil resección y no se operan ya cuando se afectan ganglios mediastínicos. ¿Ya? Por eso acá la pregunta dice, debe ser considerada en el tratamiento del carcinoma no microcítico, estadio 3A, sin afectación de ganglios mediastínicos. Ahí sí, ¿no? Se debe considerar. E dice, consigue un 60 a 80% de probabilidad de supervivencia a los 5 años en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón estadio 1. ¿Cuánto dijimos en el anterior? Estadio 1 a 5 años 60, ¿no? 60-80. Entonces esto también. ¿Cuál es la incorrecta? El nunca, ¿no? Nunca está indicada, dice, la cirugía en pacientes con metástasis cerebrales. Pregunta 52. ¿Cuál debe ser el tratamiento de elección en un paciente con un carcinoma epidermoide de pulmón? Esto es un cáncer de células no pequeñas, ¿no? Células grandes. En estadio 3A, 3A es con compromiso ganglionar, que debuta como síndrome de vena cava superior. Miren, el síndrome de vena cava superior es probablemente ya un marcador de compromiso mediastínico, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe tratar? Quimio, cirugía, radioterapia, anticoagulación o tratamiento sintomático. Además del cáncer, tiene síndrome de vena cava superior.
¿Cómo dijimos que era el tratamiento del síndrome de vena cava superior? Radio, ¿no? Radioterapia. Entonces aquí la respuesta es fácil, ¿no? Radioterapia. Pregunta 53. Una mujer de 55 años, fumadora durante años, consulta por síntomas derivados de un síndrome de vena cava superior. Ya saben cómo es el síndrome de vena cava superior. En la radiografía de tórax hay marcado ensanchamiento del mediastino. ¿Cuál es la patología más frecuente? A. Carcinoma microcítico. B. Carcinoma químico. C. Enfermedad de Hodgkin. D. Linfoma folicular. O E. Carcinoma tiroideo anaplásico. Cantado, ¿no? Nos están diciendo cuál es la enfermedad que produce más frecuentemente síndrome de vena cava superior. ¿Cuál es? Carcinoma de pulmón de células pequeñas, ¿no? O sea, el carcinoma microcítico de pulmón. La A.